Sí tenemos la secuenciación Sanger, que fue uno de los principales métodos desarrollados para secuenciar. Esto se hablará igual adelante específicamente, pero solo quiero mencionar que se pueden obtener secuencias de hasta 500 pares de bases aproximadamente. Además, ayuda a examinar genes específicos o incluso regiones concretas de un gen. Esta secuenciación aporta alta precisión y baja probabilidad de falsos negativos. Sin embargo, es un método muy laborioso y también costoso. En cuanto a la secuenciación NGS o secuenciaciones de nueva generación o en secuenciación masiva en paralelo, esta consiste en establecer el orden de los nucleótidos, pero de manera más rápida, ya que conceptualmente esta es como la secuenciación, es un número muy grande de pequeñas reacciones de secuenciación Sanger, pero en paralelo. Y gracias a esta paralelización es que se puede hacer todo mucho más rápido y menos costoso. Pero ¿por qué es importante esta secuenciación que sea más rápida y barata? Ya que la capacidad de secuenciar genomas de forma rutinaria abre nuevas posibilidades en la investigación biológica y en aplicaciones biomédicas. Por ejemplo, la secuenciación de bajo costo es un paso hacia la medicina personalizada, un tratamiento médico a la medida de las necesidades de cada paciente, y todo es rápido. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablaremos de la hibridación de sondas de ADN. Esta hibridación es como una hibridación in situ, es una técnica de laboratorio completa para localizar una secuencia de ADN o ARN en una muestra biológica. En esta técnica, una muestra biológica, que consiste en cortes de tejidos, células o cromosomas de un individuo, se fijan a un portaobjetos de vidrio y se exponen a una sonda. Esta sonda es una pequeña secuencia de ADN de una sola hebra. Correspondiente, ya, la sonda marcada va a hallar su secuencia correspondiente y se va a unir a ella en la muestra biológica. Y en el lugar donde se ubica en la muestra biológica, se va a poder ver con ayuda de un microscopio, va a dejar como su marca. Bien, en cuanto a la pirosecuenciación, esta se trata de sintetizar la secuencia de ADN con una detección en tiempo real. La pirosecuenciación permite determinar el orden de una secuencia de ADN mediante la luminiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Que primero va a permitir, o sea, el orden primero se va a hacer el orden de los ácidos nucleicos en posiciones concretas. Para la realización de esta técnica se van a ocupar de una hebra molde que se va a secuenciar. Sobre ella se irán uniendo los diferentes nucleótidos. Creo que nos queda menos. Bien, continuando con la reunión que se había cortado, vamos a otra vez, o sea, a retomar lo que era la pirosecuenciación. Bien, esta se trata de sintetizar la secuencia de ADN con detección en tiempo real. Esta es una tecnología que permite determinar el orden de una secuencia de ADN mediante luminiscencia. ¿Cómo se da esto? Esto se va a dar con la necesidad de una hebra molde que va a ser secuenciada. Sobre ella se van a ir uniendo los diferentes nucleótidos, liberados de forma secuencial, gracias a la ADN polimerasa. Cuando esta secuencia actúa, se libera pirofosfato, que sirve como sustrato de la ATP sulfurilasa. De esta forma se va a generar ATP como producto. Este ATP a su vez va a actuar como sustrato de la luciferasa, que va a permitir liberar una señal de fluorescencia, que va a ser detectada posteriormente. Bien, la cantidad de luz emitida es proporcional al número de nucleótidos añadidos. Además, el ATP va a ser degradado para que no interfiera con la señal de luz. Como desventaja, es necesario realizar un preenriquecimiento de la muestra para aumentar las concentraciones del patógeno y aumentar su sensibilidad. Es una técnica de alto costo y un poco compleja. Tiene muchas aplicaciones como la de detectar microbiología, el análisis del agua, detección de patógenos en alimentos, etc. Siguiente, por favor. Ya, la pirosecuenciación 454 es una variante de la pirosecuenciación. Esta fue descrita por Jonathan Rothberg y sus colaboradores de la empresa 454 Life Science en 2005. Esta técnica permite secuenciar de forma paralela y masiva muchos fragmentos de ADN, como se puede ver en la imagen. Es similar a la anterior, pero al mismo tiempo diversas secuenciaciones. De este modo, se convirtió en la primera tecnología de secuenciación de nueva generación, suponiendo una gran reducción de precios en la secuenciación de genomas complejos. En cuanto a RFLP o polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción,
Este análisis de fragmentos consiste en la obtención de nucleótidos a partir de enzimas de restricción de secuencias cortas y concretas de ADN. Permite detectar especies bacterianas y su posterior identificación, gracias a variantes del ARN ribosomal. Además, se trata de un método rápido y sensible. Bien, a continuación mi compañera. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la secuenciación Sanger. Esta secuenciación, también conocida como la secuenciación de terminación de cadena, se basa en la acción de la ADN polimerasa, que estas son enzimas importantes para nuestras células, que son capaces de unirse a una cadena de ADN a la que ya se haya unido un fragmento corto de ADN complementario previamente y ir añadiendo nucleótidos. Este método fue desarrollado por Frederick Sanger en 1977. Fue uno de los primeros métodos desarrollados para secuenciar. Se examinan genes específicos o incluso regiones concretas en un gen. La secuenciación de Sanger aporta alta precisión y baja probabilidad de falsos negativos, pero es un método laborioso. La siguiente, por favor. Ya. ¿Qué se necesita para el método de Sanger? Para secuenciar una molécula de ADN mediante el método de Sanger clásico es necesario disponer de los siguientes elementos: ADN a secuenciar, ADN polimerasa, primer observador, una secuencia de ADN que servirá como base para comenzar la síntesis de ADN, nucleótidos, uno de ellos marcado radiactivamente, didesoxinucleótidos, DDA, DDT, DDG y DDC, desoxirribonucleótidos, con una pequeña modificación en el grupo unido al carbono 3 de la ribosa. Esto se basa en el empleo de didesoxinucleótidos que están marcados por una molécula fluorescente, la ADN polimerasa, que se añade un didesoxinucleótido. La reacción se detiene, ya que tras múltiples ciclos de amplificación se va a poder obtener una gran cantidad de fragmentos con diferentes números de nucleótidos. Con esto se obtiene la secuencia final de lo que es el fragmento. Ahora, la secuenciación de Sanger fue un bombazo científico en la década de los 70, lo cual impulsó a la creación de varios proyectos, sobre todo el proyecto Genoma Humano, lo cual empezó a cocinarse como una posibilidad ante los científicos de todo el mundo. Después de unos años, en los años 90, comenzó formalmente este proyecto gracias al avance de este tipo de técnicas de secuenciación y a la aparición de la PCR. Actualmente, la secuenciación de Sanger se sigue utilizando, pero tiene sus limitaciones. Por ello, se han desarrollado diferentes técnicas de secuenciación de nueva generación, lo cuales son mucho más rápidas y sobre todo económicas. A continuación, mi compañera Melanie. Bueno, y por último tema tenemos la secuenciación masiva en paralelo o secuenciación de nueva generación. Esto es una tecnología revolucionaria que permite la secuenciación masiva y paralela de fragmentos de ADN. ¿En qué va a consistir esta secuenciación? Consiste en establecer el orden de los nucleótidos presentes en las moléculas de ADN y ARN. Gracias a los desarrollo de estas pruebas basadas en la secuenciación de nueva generación, NGS, estas tecnologías se van a plantear como estrategia de una gran utilidad. ¿Para qué? Para la prevención, para el diagnóstico, para el tratamiento y el seguimiento de un amplio espectro de enfermedades, incluidos como condiciones genéticas, incluido también patologías crónicas y enfermedades infecciosas, porque va a prever en un futuro cercano su crecimiento en la aplicación clínica, generando así resultados favorables para lograr un diagnóstico molecular en un número mayor de pacientes y a un menor costo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, este tipo de secuenciación de nueva generación va a tener varios tipos, pero yo les voy a mencionar los tres.
Como primero tenemos la secuenciación por ion de conductor. Esto se trata de una estrategia que se basa en la detención de las modificaciones en el pH que se produce en la síntesis de ADN. Para ello, pues se van a estar incorporando varios nucleótidos a una cadena de ADN, provocando así que se libere pues, los protones en las fracciones. Siguiente, por favor. Ahora tenemos otro tipo de secuenciación, que es la secuenciación por terminación cíclica reversible. Esta aquí lo que va a hacer es que se basa en la utilización de nucleótidos marcados con fluoróforos, que es una reacción de síntesis ADN. Cada vez que estos nucleótidos se incorpora en la cadena, este sistema va a tomar como una captura y va a registrar este tipo de nucleótidos de qué se trata, ¿no? Y por último, siguiente, por favor. Les traje otra secuenciación, que es una secuenciación basada en nanóporos. Esta secuenciación se realiza un análisis de los cambios de la corriente eléctrica que se produce en el paso de una molécula de ADN a través de una proteína de membrana. Siguiente, por favor. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, y por último, pues en los últimos años, las técnicas de secuencia de nueva generación se ha ido mejorando en términos de rapidez y de precisión, así como en cuanto al precio también. Esto se ha convertido pues, en una de las herramientas más importantes para el diagnóstico, como el diagnóstico de enfermedades genéticas. Un ejemplo de este que en casos de enfermedades genéticas complejas que presenten un cuadro clínico poco caracterizado, esta secuenciación del exoma es una herramienta pues súper útil para emitir un diagnóstico final. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.